La tercera hora, ¿sí? La utilidad total por 3 horas de esquí es 2.400 para Alberto, ¿sí? Y la utilidad marginal sería cómo aumentó la utilidad total al consumir la tercera hora de esquí, ¿sí? Bueno, ahora vamos a completar esta tabla. Dice, exprese la ley de la utilidad marginal decreciente, grafique las funciones de utilidad total y utilidad marginal de cada turista. Para estos individuos se cumple o no se cumple dicha ley. Ejemplifique cuál es la utilidad total del consumo de 2 horas de esquí para cada uno y cuánto se incrementa la utilidad total de cada individuo, es decir, cuánto es la utilidad marginal, por consumir 1 hora más si ya ha consumido 3 horas de esquí. Bueno, eso es suponiendo que a la utilidad le podemos poner un valor, ¿sí? Por eso se llama teoría cardinal. Vamos a hablar un poquito de cómo es o cómo se mide o qué comportamiento tiene la utilidad, ¿sí? Entonces, bueno, hoy les decía, había dos conceptos muy importantes. La utilidad total nos indica el valor de la utilidad o satisfacción o bienestar o sentimiento de placer o de goce total que alcanza un consumidor por una determinada cantidad que consume de un bien, ¿sí? Es decir, si consume 10 unidades, su utilidad total es tanto, ¿sí? Esa es la utilidad total. Y la utilidad marginal nos indica esa utilidad adicional, ese valor adicional que se agrega a la utilidad, esa satisfacción adicional, que se da por consumir una unidad más, ¿sí? Que se da por consumir una unidad más. Es decir, el aumento de utilidad total al consumir una unidad más. Eso es la utilidad marginal. Como siempre, la variable marginal es el aumento en la total ante un aumento en la variable independiente que sea, ¿sí? Cuando era ingreso, cuando era producto, cuando era costo, cuando era producción, siempre, digamos, la variable independiente siempre va cambiando. En este caso es unidades consumidas del bien. Bien, y la ley de la utilidad marginal decreciente es un principio según el cual, a medida que se consume una cantidad mayor de un bien, las cantidades adicionales que se consumen generan un aumento cada vez menor de la utilidad total, ¿sí? Pero esto es importante, generan un aumento de la utilidad total, ¿sí? Generan un aumento en la utilidad total, pero un aumento cada vez menor. Y yo siempre pongo el ejemplo de si yo soy muy glotón y me gusta mucho el chocolate, digo, bueno, estoy con muchas ganas de comer un chocolate, el primer chocolate que me como, ¿sí? Me da una buena satisfacción porque es el que estaba deseando con muchas ganas. La segunda unidad me da un poquito menos de satisfacción que la anterior, porque con la anterior ya calmé la ansiedad, pero también me la como la segunda unidad. La tercera unidad me da un poco menos de utilidad porque ya empiezo a sentirme satisfecho. La cuarta unidad, el cuarto chocolate, me da un poco menos de utilidad también, ¿sí? Pero me sigue gustando. Y así, cada unidad sucesiva me da menos satisfacción que la anterior, digamos, ¿sí? No significa que no me dé satisfacción, me da cada vez menos, ¿sí? Y en algún momento, la utilidad marginal se podría volver negativa, ¿sí? Si yo sigo comiendo chocolate, cuando voy por la unidad 20, ya estoy descompuesto, me siento mal directamente, ya, digamos, no me produciría utilidad, sino que me produciría desutilidad, ¿sí? Siendo que acá estamos hablando de consumir, no la puedo ahorrar esa unidad. La idea es el momento en que la consumo, no en el momento en que la compro, ¿sí? Bien, después vamos a ver que esto de que la utilidad marginal se haga negativa es algo que vamos a sacar para nuestro modelo, porque si no se nos cae el modelo, ¿sí? ¿Sí? Pero, digamos, en términos intuitivos, como yo les digo, como estoy poniendo el ejemplo, podría pasar, pero después lo vamos a tener que sacar esta posibilidad para el modelo. ¿Sí? ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Se entendió? ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? Bien, bien, sí, se entendió. Bien. Cualquier cosa, está buena
la opción que dijo recién Angie, aparte de si no quieren escribir en el chat, que puede igual responder Sofi, pueden levantar la mano, ¿sí? Bien, entonces, esta es nuestra tabla, ¿sí? Esta es nuestra tabla. Si la utilidad, vemos acá que pasó de 0 a 1000, ¿sí? Perdón, cualquier cosa dije. Si la utilidad era 0 y la primera unidad a Alberto le dio una utilidad de 1000, ¿sí? Bueno, significa que pasó de no sé cuánto a 1000 más. De 0 a 1000 más sería que la utilidad total es 1000. De hecho, es la utilidad por consumir, ¿cuántas en total? Una, ¿sí? Unidades, en este caso, horas de esquí, ¿sí? Y fíjense que está bien, condice porque la siguiente unidad le da una utilidad marginal de 800. Y está bien, la utilidad crece de 1000 a 1800. Está bien. ¿Sí? Cuando consume la tercera unidad, la utilidad crece de 1800 a 2400. Eso significa que crece en 600. ¿Sí? ¿En 600 qué? Le podemos poner la unidad de medida que queramos, pero es 600, ¿sí? Y así seguimos completando toda la tabla. ¿Qué utilidad le da la cuarta? La cuarta unidad le da una utilidad marginal de 400. Significa que su utilidad crece en 400 por consumir esa cuarta unidad. O sea que crece en 400 significa que se va a 2800. ¿Sí? Si ya era 2400 más 400, 2800. ¿Sí? Y vemos acá el principio de utilidad marginal decreciente. ¿Sí? Cada unidad le da menos utilidad, ¿sí?, que la anterior. Pero la utilidad va creciendo. Fíjense, 1000, 1800, 2400, 2800, 3000. Acá de vuelta 3000. Acá como que se frenó de crecer, ¿sí? Entonces, podemos decir que para Alberto, la utilidad es una función con pendiente positiva, ¿sí? Porque si acá están las unidades del bien y acá está la utilidad total, más horas le producen más utilidad, ¿sí? Más horas le producen más utilidad. Pero cada unidad le produce menos utilidad que la anterior, ¿sí? O sea que es una función, la utilidad dependiente positiva, pero que crece a tasa decreciente, ¿sí? Eso es para, nada, como regla. Acuérdense, la utilidad total tiene esta forma. Bueno, no me salió muy bien que digamos, pero pendiente positiva y cada vez más plana, ¿sí? Bien, y con el mismo razonamiento yo les pido después que completen las utilidades de María Paula y de Francisco, ¿sí? Con los valores que van acá, ¿sí? Después igual, creo que lo tienen, pero bueno, háganlo y acá se los voy a mostrar además. Ahí está, ¿sí? En color verde. Entonces la utilidad total crece y la utilidad marginal decrece. Y gráficamente, ¿sí?, había que hacer los gráficos. Vemos que tienen esta forma, ¿sí? Fíjense, tanto en el caso de Alberto como de María Paula, se ve claramente la forma de la utilidad total que crece a tasa decreciente, ¿sí? Y la utilidad marginal que es decreciente, en el sentido de que baja, ¿sí? Es una función dependiente negativa. Y quisimos poner este caso, el de Francisco, que no tiene esta forma tan clara, ¿sí? Y que en este pedazo no cumple la ley, ¿sí? En este pedazo no cumple la ley, porque esta ley, digamos, empírica, es, digamos, discutible, ¿sí? ¿Qué pasaría en este caso con Francisco? La primera hora de esquí, por ejemplo, ¿sí?, le dio cierta utilidad. La segunda, lo mismo, ¿sí? Pero supóngase que Francisco no es un esquiador muy habitual, sino que está aprendiendo. Y la tercera hora de esquí le da más utilidad marginal, tal vez porque se enganchó, le gustó. ¿Viste? Vieron que a veces uno está aprendiendo algo y no le sale y no
y se traba, y se ofusca, bueno, y capaz que en un momento se enganchó, le agarró la mano y le gustó. Entonces tiene más utilidad la tercera, pero bueno, es una cuestión particular. Es un ejemplo, digamos, como yo siempre digo, de los que, digamos, pasan a veces en la vida real que pueden contradecir una teoría, pero en realidad es una particularidad que mucho no nos va a interesar. Nosotros nos va a interesar esta parte de la utilidad marginal, que es cuando es decreciente, ¿sí? Bien, y de vuelta, nos va a importar que la utilidad marginal sea positiva, ¿sí? Y no nos va a interesar cómo se puede después hacer negativa en el modelo que viene después. Por ahora, podemos decir que sí, si yo sigo consumiendo chocolates, va a llegar un momento que no me va a dar bienestar seguir consumiendo, sino que al contrario, salvo, digamos, cuestiones súper raras, eso tendría que ser así. Bien, bueno. Entonces, dice, bueno, exprese la ley de la utilidad marginal decreciente, eso ya lo hicimos. ¿Para estos individuos se cumple dicha ley? Bueno, sí, salvo en esta situación particular que marcamos acá, sí, se cumple, la utilidad marginal baja, ¿sí? De cada unidad sucesiva de consumo le da una utilidad marginal menor que la anterior. Pero no significa que no le dé utilidad, significa que le da menos utilidad que la unidad anterior, ¿sí? La utilidad total siempre va creciendo, siempre va creciendo, siempre va creciendo, aunque cada vez menos. Bien. Y después dice el inciso que lo hagan ustedes, yo lo voy a decir así, ustedes ya lo saben. ¿Cuál es la utilidad total del consumo de 2 horas de esquí para cada uno? ¿Alguien quiere mencionarlo en voz alta? ¿Para todos? Y según para Alberto es 1800, Sí. para María Paula 9 y para Francisco 49. Perfecto, eso es el ítem D. Y ahora otro. ¿En cuánto se incrementa la utilidad total de cada individuo por consumir 1 hora más de esquí si ya ha consumido 3? Me tengo que fijar en las 4 horas, digamos. Claro, y ahí, en esa fila. claro, sería 2800 para Alberto, 14 para María Paula y 104 para Francisco. Más o menos, en realidad te diría no. Acá pregunta, ¿Puede ¿en cuánto se incrementa la utilidad total? 400, ¿no sería? 400. Exactamente. 400 para Alberto y para María Paula. Claro, claro. 2, Ahí se me tapó justo. ¿Y 2. para Francisco? 25. 25. Ahí está. Fíjense que dice, ¿en cuánto se incrementa la utilidad total? ¿Sí? Que es lo mismo que decir cuánto es la utilidad marginal. Si ya ha consumido 3, bueno, ¿cuánto se incrementa por una más? Es ver este renglón, ¿sí? 400, 2 y 25. Bien. Acá se me tachó, pero... Bueno, bien, eso es si la utilidad fuera medible, ¿sí? Si la utilidad fuera medible. Pero, como ya explicó ayer Ramiro, es una teoría un poco ya vieja y bastante refutada, digamos. Así que fue reemplazada por otro enfoque, el de la teoría ordinal. Antes de seguir, ¿quieren hacer alguna consulta? Porque vi que había algo en el chat, puede ser, por lo menos. No, Emi, estaban respondiendo esto de la utilidad justo cuando estaban hablando. Perfecto. A mí se me ilumina a veces cuando justo aparece el cosito en naranja, pero no me aparece el mensaje. Bien, bueno, entonces, dada la siguiente tabla, ¿sí? Donde se representan las distintas combinaciones o paquetes de visitas a atracciones culturales y atracciones naturales, ¿sí? Marquen un gráfico cartesiano los puntos A, B, C, D, E, F, G, perdón, y G,
o sea, las distintas canastas en este caso, bueno, poniendo unas atracciones en un eje y las otras en el otro eje. Entonces, básicamente el paquete A, ¿sí? Me dice que me está ofreciendo 2 entradas, digamos, a alguna atracción cultural y 3 a atracciones naturales, ¿sí? Ese punto está acá, ¿sí? Estas son las 3 atracciones naturales y 2, ¿sí? Culturales, ¿sí? Ese es el punto A. Y así lo mismo, el punto B tiene una cultural, ¿sí? El punto B tiene una cultural, ¿sí? Acá. Y 5 atracciones naturales. 5, ¿sí? Acá está. ¿Sí? Ese es el punto B. 1, 5, ¿sí? Y así todos los demás puntos. A, B, C, D, F y G. ¿Sí? O sea, cada punto viene a ser las veces de una canasta. Una canasta que está compuesta por una cantidad de atracciones naturales y una cantidad de culturales, ¿sí? En distintas proporciones, en distintas posibilidades, digamos, ¿sí? Pero cada una, en definitiva, es una canasta, ¿sí? Eso después no hay que unirlos, ¿no? Esos puntos quedan así, digamos. Bueno, depende. Ahora vamos a ver, porque vamos a trabajar un poco con lo que se llaman los axiomas de la preferencia revelada y tratar de construir las isocuantas, que algunas podrían pertenecer a una misma isocuanta y por lo tanto darle al individuo una misma satisfacción, ¿sí? Por ejemplo, si él fuera indiferente entre consumir 5 atracciones naturales y una cultural, ¿sí? Que es el punto B. O sea, si fuera indiferente entre eso y consumir 2 culturales y 3 naturales, ¿sí? Que es el punto A, si él fuera indiferente, estos 2 puntos, A y B, pertenecerían a la misma curva de indiferencia, ¿sí? Porque él es indiferente, significa que le dan exactamente el mismo nivel de utilidad, ¿sí? Eso significa 2 puntos que están en la misma curva de indiferencia, ¿sí? Entonces, en ese caso sí podríamos unirlos porque estos 2 puntos pertenecen a la misma curva de indiferencia. Y si también le diera la misma utilidad este punto, es decir, 4 culturales y solamente 2 naturales, ¿sí? Este punto tal vez también pertenecería a la misma curva de utilidad, y entonces tendríamos una curva de indiferencia, algo así, ¿sí? Pues, disculpen la desprolijidad, pero más o menos a eso apuntamos con este ejercicio. Bien, entonces, hay un verdadero o falso, ¿sí? En el enunciado que ustedes tienen, que dice, habla sobre el supuesto de insaciabilidad. Observar la tabla y el gráfico del inciso A, que yo ahí lo agregué a la derecha y puse sobre el punto A una línea perfectamente horizontal y una línea perfectamente vertical. Dice, indique si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas. El paquete D, dice, es preferido al paquete A, ¿sí? El paquete D es preferido al paquete A y este a su vez es preferido al paquete E, ¿sí? ¿Eso es verdadero o falso? ¿Ustedes qué opinan? Sin miedo que acá es gratis, ¿eh? En el examen ya no va a ser gratis, así que aprovechen para gastarse las balas gratis acá. ¿Qué opinan? D, ¿será preferido a A y A será preferido a E? Para mí es falsa, Falso, ¿por qué? porque no condicen las ordenadas, no tienen ningún punto en común. Pero no sé si razoné bien, ¿eh? O sea, lo dije por intuición pura nomás. No te entendí justamente el razonamiento. Mirá, en el punto D, el individuo tiene 3 entradas a atracciones culturales y 4 a atracciones naturales, ¿sí? Y en el punto A tiene 2 atracciones culturales y 3 naturales. Tiene una menos de cada una.
Angie, que levantó la mano, ¿qué opinás? Para mí es verdadera, porque dice la D se prefiere al paquete A. O sea que en Sí. la D tiene más satisfacción que en A, y es verdad. Y después dice Sí. que el A se prefiere al E. Y el paquete A está antes que el paquete E. Se tiene más satisfacción en A que en E. Bien, esto es verdadero, como dice Angie, porque básicamente como dice acá abajo, el supuesto de insaciabilidad, que se acuerdan que yo hace un ratito dije, vamos a tener que levantar esto de que la utilidad marginal pueda llegar a ser negativo. Bueno, esto para que exista este modelo un poco tiene que ser así, porque siempre los consumidores van a preferir una cantidad mayor de cualquier bien, ¿sí?, a una menor. ¿Sí? Es decir, siempre voy a preferir una unidad más del bien si no me cuesta nada o si puedo obtenerla a una menos. Y en este caso, el punto D tiene más de los dos, o sea, tiene una atracción más cultural y una más natural. Así que entre A y D, claramente D va a ser preferido a A. ¿Sí? Y este significa A se prefiere a E. Y también porque A tiene 2 atracciones culturales versus una que tiene E y 3 naturales versus 2. ¿Sí? Entonces entre A y E también va a preferir A. Entonces el ítem A es verdadero. ¿Sí? Porque, de vuelta, está todo relacionado. El supuesto de insaciabilidad nos dice que siempre va a querer más, ¿sí? Y esto implicaría algo así como que no está la parte de la utilidad marginal negativa, que no hay utilidad marginal negativa. Tener un bien no me da nunca desutilidad, me da utilidad, ¿sí? Así que esto es verdadero. D tiene más de los dos bienes que A y A tiene más de los dos bienes que E. Así que D va a ser preferido a A y A va a ser preferido a E. Siempre que nos movamos en esta dirección, ¿sí?, de la raya, o sea, más de los dos bienes, más atracciones culturales, más atracciones naturales, va a haber más utilidad. Eso seguro. Ahora dice el ítem B, dice, los paquetes B y G son indiferentes a E porque tienen la misma cantidad de visitas a atracciones culturales. ¿Sí? Sería algo así como decir, para el individuo, vamos a borrar, para el individuo B, G y E dan la misma utilidad. Eso me estaría diciendo el ítem B. Son indiferentes, me dan la misma utilidad, el mismo bienestar, el mismo... ¿Eso es verdadero o falso para ustedes? Falso, ¿no? No sé, porque Falso. también hay que fijarse qué prefiere. Bueno, Claro, pero Porque tal vez viéndolo de abajo, prefiere las atracciones culturales antes que las atracciones naturales. Entonces tal vez le daría lo mismo. Onda, si viene con un enunciado, digo yo. sí, te corrijo una cosita, Angie, está muy bien lo que decís, pero vos dijiste, a ver qué prefiere. Ese postulado B sería cierto si las atracciones naturales directamente no las tendría ni siquiera en su mapa. Porque vos podés preferir una a la otra. Vos podés preferir las hamburguesas al helado. Creo que era el ejemplo de ayer de Ramiro. Pero si vienen y te dan helado, vos decís, ¿no? Y bueno, capaz que decís sí, qué sé yo. Si es justo de gusto, ¿no? ¿Entendés lo que quiero decir? Es decir, Claro. si Sí. el punto G, ¿sí?, tiene más que E de atracciones naturales, tiene 4 versus 2, tienen igual cantidad de atracciones culturales, una, y el punto B tiene una más todavía de atracciones naturales, que puede no ser lo que más prefiera el individuo, pero es más, siempre es mejor más a nada, ¿sí? Entonces, este postulado es falso porque le estoy dando más de uno de los bienes al individuo. Le estoy dando más de atracciones naturales. Así que su utilidad tiene que aumentar. A igual cantidad de atracciones culturales,
Si le doy más atracciones naturales, seguro que va a querer. Por más que no sea lo que más prefiera, lo que más le guste, ¿sí? O salvo que sea un ecologista donde justamente eso de las atracciones naturales para él es un pecado divino, entonces, bueno, algo muy particular y muy rebuscado, pero salvo esos casos así muy rebuscados, este inciso sería falso, ¿sí? Porque a más de uno de los bienes, mejor. Aunque el otro tenga la misma cantidad, más de uno de los bienes, mejor, ¿sí? Bien, a ver qué dice el ítem C. Los paquetes B, A y C, B, A y C, ¿sí? Vamos a marcarlos con otro color. Podrían pertenecer a una misma curva de indiferencia. Podrían, dice, ¿no? Vamos acá con rojo. B, A y C. ¿Qué piensan ustedes? ¿Verdadero o falso? ¿Podrían o no podrían pertenecer a una misma curva de indiferencia? Para mí que no, porque ahí en la ¿Por qué no? definición dice que las curvas de indiferencia muestra todos los paquetes de bienes que le dan una misma utilidad o satisfacción al consumidor. Y creo que Sí. cada punto, B, A y C, dan diferentes utilidades o satisfacciones. Entonces, no sé, Bueno, no sé, a ver, no estoy segura. no, está bien lo que decís, pero también hay una partecita que te tendría que ayudar. Acá dice podrían, ¿sí? ¿Qué significa? Que depende, obviamente dependería de cada uno. No es que dice pertenecen, no dicen pertenecen a una como una realidad total y absoluta, sino que dice podrían. Y bajo lo que conocemos de curva de indiferencias, sí, como poder podrían, porque B, ¿sí? Tiene con respecto a más de un bien, ¿sí? Más de atracciones naturales y menos del otro. Entonces, digamos, yo podría estar compensando al individuo, si lo paso de A a B, digo, mira, te compenso con que te doy una entrada menos al museo con 2 entradas más a parques naturales. Y bueno, él podría, bueno, está bien, sí, podría ser que diga, sí, me gusta igual, estoy indiferente en el sentido de me da la misma utilidad o satisfacción, ¿sí? Podría, de vuelta, depende de la preferencia de cada individuo, ¿sí? Y lo mismo si de A lo voy a llevar a C. Le digo, bueno, mirá, te tengo que sacar una entrada a un parque natural, pero te lo compenso con 2 entradas, ¿sí? De 2 a 4, te lo compenso con 2 entradas a museos o galerías de arte o en algo así. Entonces, sí, podría ser que él tenga la misma utilidad. Podría ser, de vuelta, es una posibilidad dentro de las preferencias de un individuo. Lo que seguro, o sea que A, B y C podrían estar en una misma curva de indiferencia. Esto es verdadero. Lo que seguro que no puedo hacer es A y E. Si le digo, mira, te voy a sacar una entrada al museo. Y para compensarte también te saco una entrada al parque natural. No, seguramente decir, me estás embromando. No me estás compensando, no soy igual de feliz que antes, me sacás una y otra. ¿Me explico? O sea que A y E no van a estar en una misma, no podrían nunca estar en una misma curva de indiferencia, pero sí B, A y C. ¿Sí? ¿Se entendió la idea? Sí. Sí, Acuérdense, acá dice la palabra paquetes, paquete es lo mismo que decir canasta, y canasta es una determinada cantidad de un bien y una determinada cantidad del otro bien. Lo que creo es que todos tenemos muy incorporado algunas cosas que es difícil con este modelo, que es muy abstracto, de levantar. La primera es que estamos suponiendo que hay solamente 2 bienes,
¿sí? Cuando la verdad es que uno en la realidad decide entre un universo mucho más grande de bienes. Y la segunda es que detrás de todo esto están las preferencias, y las preferencias de todos son distintas. Entonces, tenemos que, digamos, bajar un poco el requisito de exactitud, digamos, ¿sí? Para llegar a esto. ¿Sí? Acá dice, podrían pertenecer a una misma curva de indiferencia, y sí, podría ser, porque él podría estar indiferente en esos casos. Y lo mismo con el ítem D, ya se los adelanto, porque es igual. Fíjense que dice, los paquetes G, A y C podrían pertenecer a una misma curva de indiferencia. Bueno, el razonamiento es el mismo, porque yo en realidad puede haber otro individuo, digamos, ¿sí? Otro, en cuyo caso, por esta entrada al museo o al teatro que le saqué, lo compenso con solo una, ¿sí? De actividades naturales, ¿sí? Uniendo A y G, y podría estar indiferente. Entonces, podrían pertenecer A y G a una misma curva de indiferencia, ¿sí? Podrían pertenecer a una misma curva de indiferencia. Pero, de vuelta, depende de las preferencias de cada uno, ¿sí? El individuo del ítem anterior, para compensarlo, le tenía que dar 2 entradas a parques naturales para compensar lo que le sacaba una de culturales, ¿sí? Pero eso porque depende de las preferencias de cada uno. Este otro que va de A a G es distinto, tiene otras preferencias. Pero técnicamente podrían pertenecer a la misma curva de diferencia, sí. Y bueno, y A y C están acá también, obviamente. ¿Se entendió? ¿Hasta acá cómo vamos? ¿Alguna consulta? Bien. Sí. Acá en el chat me estaban preguntando que si siempre hay que disminuir de un bien para aumentar del otro bien. Le estaba contestando, pero por ahí es una pregunta que está buena. Sí, acuérdense que la idea es llegar a la idea de curva de indiferencia, ¿sí? Y la curva de indiferencia me dice un nivel de utilidad o de bienestar que puedo yo tener como consumidor, que se puede obtener con distintas canastas de bienes, ¿sí? Es decir, yo soy turista, voy a un determinado lugar donde hay muchas atracciones culturales y naturales, ¿sí? Y capaz que yo soy indiferente en el sentido de que me dan el mismo bienestar tener 5 entradas a parques naturales y solo una, ¿sí? Y solo una a atracciones culturales, o 3 y 2, o sea, 3 naturales y 2 culturales, y capaz que de vuelta, para compensar, digamos, que pierdo acá, si me sacan una entrada natural, por ahí con 2 entradas a atracciones culturales lo compenso, y por lo tanto estoy en la misma utilidad, ¿sí? Entonces, todas estas combinaciones, el punto B, que es una combinación 5-1, el punto A, que es una combinación 3-2, y el punto C, que es una combinación 2-4, me darían el mismo nivel de satisfacción. ¿Por qué? Porque a mí me gustan las dos cosas. Me gustan los parques naturales y me gustan las actividades culturales. Entonces, esas 3 canastas me darían el mismo nivel de satisfacción. Ahora, si me van a sacar una entrada a un parque, que me la compensen dándome algo a cambio, o sea, más entradas a atracciones culturales. Si no, obviamente que voy a tener menos utilidad si me sacan las dos cosas, o ¿sí? ¿Se entiende? Por eso tiene pendiente negativa la curva de indiferencia, ¿sí? Y eso es porque siempre, digamos, y además tiene forma curva, ¿sí? De vuelta, si yo a este individuo que está en A le doy una entrada más a museos y una entrada más a parques, y va a tener más utilidad que antes, va a tener más satisfacción, seguro, sí. Si antes era feliz con 2 y 3, y ahora va a ser más feliz con 3 y 4, seguro. ¿Por qué? Porque no hay saciedad, de vuelta. No hay saciedad significa que no llegamos a
si yo fuera el glotón que como chocolate, yo no me empalago, sigo. Eso es un supuesto a veces fuerte, pero que tiene que existir para que exista este razonamiento, este modelo. Bien. Y como dije, ya recién más o menos lo canté, el último, dice, los paquetes E y D nunca estarán en la misma curva de indiferencia que A. ¿Verdadero o falso? ¿Falso? Dice, nunca estará en el mismo nivel de... ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué falso? Porque, por lo que estabas explicando hace un rato, de que si en el punto E vos le aumentás a A, va a estar más contento, y si le aumentás después a D, va a estar también más contento. Claro. Entonces, ¿esos 3 puntos están en la misma curva de indiferencia o no? Para mí sí. No, la curva de indiferencia no es así. Porque si yo los uno, esos 3, la curva de indiferencia me da así. Claro, es una recta eso. E, D y A. No importa si es recta o curva igual. Lo importante es que esto con pendiente negativa no va. Esto es verdadero, porque dice nunca. Los paquetes E y D nunca estarán en la misma curva de indiferencia que A. No, porque cada uno está en una curva de indiferencia distinta. De hecho, lástima que con esto no me sale muy prolijo. A ver. Pero las curvas de indiferencia, por acá pasa una, por acá pasaría otra, y por acá la otra. ¿Sí? Son curvas de indiferencia distintas. Así que, ¿sí? Cuanto más tengo de los dos bienes, más utilidad para el individuo. Entonces, fíjate, en el punto E tengo 2 y 1. En el punto A tengo 3 y 2. Y en el punto D tengo 4 y 3. ¿Sí? Nunca pueden estar en la misma curva de indiferencia, porque, digamos, indiferencia significa que el individuo es indiferente entre consumir las distintas canastas en esa curva de indiferencia. Y no va a ser indiferente entre estar en A o estar en E. Va a preferir A, no va a estar indiferente. Siempre va a preferir A, tener 3 y 2 entradas en lugar de 2 y 1. ¿Sí? Y lo mismo que D, siempre va a preferir D a A, porque va a tener 4 entradas a parques naturales y 3 a culturales versus 3 y 2. Obvio que va a estar mejor si le doy una más de cada una. ¿Sí? Entonces, nunca van a estar en la misma curva de indiferencia. ¿Sí? La curva de indiferencia tienen pendiente negativa. No recuerdo la bibliografía, cómo está este tema, lo chusmeé muy por arriba cuando estábamos haciendo los prácticos, pero esto estaba, digamos, bien explicado tanto desde la parte cardinal, que creo que mostró ayer Ramiro con los refrescos, no me acuerdo ahora, y tanto lo ordinal como esto, léanlo con atención porque, de vuelta, es un tema que a veces es difícil porque tenemos que abstraernos mucho de la realidad, estamos hablando de las preferencias de la persona a través de un modelo, no vamos a hacer mucha matemática a partir de esto, aunque se podría, pero no vamos a hacer mucha matemática a partir de esto porque no tiene sentido. Pero sí es muy importante, tanto desde el punto de vista práctico como teórico, para los parciales, para los test o para el final, entender bien todas estas características que estamos hablando, ¿sí? Bien. Antes de seguir, ¿cómo vamos hasta acá? ¿Se entendió esto? ¿Tienen alguna otra duda? ¿Se prendió el cosito del chat? ¿Todo bien? Justo pusieron que bien. Bien.
ahora vamos a seguir dando vueltas sobre este tema. Esto me lo robé de Alejandra, que a su vez creo que lo sacó del PowerPoint teórico. Hay ciertos axiomas del comportamiento del consumidor que son, digamos, los puntos de partida fundamentales para nosotros. Uno se llama jerarquización, que también se le dice completitud. Esto es más que nada para que después podamos desarrollar el modelo a partir de las curvas de indiferencia, ¿sí? Y que no entremos en contradicciones o en problemas de solución. Ahí dice completitud, aunque no parezca, ¿sí? Quise borrar. Jerarquización o completitud básicamente significa que nosotros vamos a tener, a ver si puedo hacer el gráfico, acá, aunque sea chiquito. Acá vamos a tener un bien, vamos a llamarlo X. Y acá vamos a tener otro bien, que se llama Y, ¿sí? Cualquier punto en este plano, cualquier punto, de vuelta, acá tanto X como Y son positivos, porque estamos hablando de consumir bienes, no va a consumir menos 4 latas de gaseosa porque no existe, va a consumir 4, ¿sí? O comprar menos 8 lápices, no, siempre positivo, ¿sí? Así que nos olvidamos de los otros cuadrantes, digamos, los que están por acá, ¿sí? Los otros cuadrantes de la matemática, digamos. Bueno. Cualquier punto, el que sea, aleatoriamente a mí se me ocurre decir, voy a apoyar el mouse acá. Ese punto que estoy marcando tiene una cantidad de X y una cantidad de Y. ¿Sí? No sé, la que sea, 10 unidades de X y 12 de Y. Por decir algo, no invento. Pero cualquier punto, si yo lo pongo acá también, acá hay una cantidad alta de X y una cantidad bajita de Y, pero una cantidad de X y una cantidad de Y al fin. O lo puedo poner acá, mucho de X, mucho de Y, o acá, mucho de Y, poco de X, o acá, o sea, acá hay infinitos puntos, ¿sí? Que son infinitas canastas, acuérdense que cada punto, en definitiva, es una canasta, porque es una cantidad de X y una cantidad de Y, ¿sí? Bien, entonces, de todos esos infinitos puntos, el consumidor es capaz de jerarquizarlos. Es capaz de decir, prefiero este a este. Si yo le pongo 2 puntos cualquiera, es capaz de decir, este lo prefiero a este, o este lo prefiero a este otro, o entre estos dos soy indiferente. ¿Sí? Por ejemplo, entre este punto y este punto, él podría ser indiferente. Pero es capaz de aseverarlo, ¿sí? Y entre cualquier otro par de puntos, entre este y este, por ejemplo, entre este y este, él es capaz de decir, prefiero este a este otro. Y se cumple para todos. Acá, como si nos vamos a la matemática, en este plano hay infinitos puntos, infinitas combinaciones, ¿sí? Bueno, el axioma de jerarquización o completitud dice que él es capaz de elegir jerarquizar cada una de esas canastas, ¿sí? De decir cuál prefiere a cuál otra, si yo le pongo 2 canastas cualquiera, o a lo sumo si es indiferente entre esas dos, ¿sí? Con el objetivo siempre de mirar cuál es su utilidad, su bienestar, o su satisfacción. En base a eso él decide. Bien, ese es el primer axioma. El segundo axioma es el de transitividad, ¿sí? Que significa que si él, digamos, por ejemplo, no sé, a ver, vamos a poner acá, A, B y C. Si él dice que prefiere C a B, el consumidor dice que prefiere C a B y prefiere B a A, bueno, por carácter transitivo va a preferir C a A. ¿Sí? Carácter transitivo. Si yo prefiero, no sé, el alfajor a la gaseosa y prefiero la gaseosa a las gomitas, entonces prefiero el alfajor a las gomitas. ¿Sí? Ese es simple, ¿sí? Se da en muchas cosas de la vida real, salvo muchas veces en los resultados deportivos, por ejemplo. ¿Sí? Ahí no se da la transitividad. Y el otro que ya estuvimos hablando bastante, que es este de insaciabilidad,
que, digamos, es importante para que exista este modelo, que no hay saciabilidad. O sea, siempre va a preferir más unidades a menos de un determinado bien. ¿Sí? No está la parte de la utilidad marginal negativa. Esa parte, si acá, ¿se acuerdan que poníamos la utilidad marginal así? Ok, pero no nos, digamos, nos olvidamos, o sea, ¿sí? No nos importa en este modelo la parte negativa, porque eso, la parte que la utilidad se hace negativa, me haría querer consumir menos de un bien. Y esa parte ya nos correría, digamos, de las posibilidades del modelo. Así que insaciabilidad siempre va a preferir más a menos, ¿sí? La utilidad marginal es decreciente, pero nunca se hace en negativa, ¿sí? Sería para decirlo de otra manera, ¿sí? Bien. Eso en los términos de los axiomas. Y en los términos de las características de la curva de indiferencia, que más o menos están muy relacionados, ¿sí? Las curvas de indiferencia tienen pendiente negativa, ¿sí? Eso que dijimos hoy, de que vamos a hacer una curva de indiferencia acá en rojo, ¿sí? Para que tenga este mismo nivel de utilidad, ¿sí? Acuérdense que esto es un nivel de utilidad dado, un nivel de satisfacción, ¿sí? Si yo estoy acá y le digo, no, mira, te voy a sacar X, bueno, para que tenga el mismo nivel de satisfacción lo tengo que compensar dándole del otro bien. ¿Sí? Si estos son alfajores y gomitas, y yo estoy acá, porque estoy consumiendo muchos alfajores y pocas gomitas, ¿sí? Alfajores acá, gomitas acá. Bueno, si me dicen, no, mirá, menos alfajores, bueno, para mantener mi nivel de bienestar o de satisfacción, dame más gomitas, entonces. ¿Sí? Acuérdense, lo importante es acá, me mantengo en el mismo nivel de bienestar. ¿Sí? Después no se cortan, porque si no nos mata el tema de la transitividad. Vamos a hacer el gráfico. Qué lástima que este gráfico no lo preparé. Estoy igual haciendo un repaso de creo que estas cosas, no sé si no las dijo ayer Ramiro. No se cortan para un mismo individuo, ¿sí? Pero cada individuo tiene sus curvas distintas. Supónganse que estas son dos curvas de indiferencia, ¿sí? En este punto se cortan, ¿sí? Vamos a demostrar por la inversa, digamos. No puedo agarrar la goma, che, la madre. Perdón. Perdón, Sí, discúlpenme las palabrotas. No quise borrar tampoco eso. Bueno. Supónganse estas dos curvas de indiferencia. Acá está el punto A. Acá está el punto B. Y acá está el punto C. ¿Sí? Por carácter transitivo, A, que está acá, me da la misma utilidad que B, porque pasa por esta curva de utilidad roja, por esta curva de indiferencia roja. ¿Sí? Y C también me da la misma utilidad que B, porque pasa por la misma curva de indiferencia verde. ¿Sí? Por carácter transitivo, C y A me tendrían que dar la misma utilidad. Y vemos que es imposible porque A tiene más de los dos bienes que C. Así que no, digamos, no podría ser. Así que no se pueden cortar. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Quieren que lo explique de vuelta? Voy a cambiar Por de favor, color. profe. Sí. ¿Por qué no se pueden cortar? Porque nos invalidarían estos dos axiomas, el de transitividad y el de insaciabilidad. Principalmente la transitividad. ¿Por qué? Este punto A y este punto B, este B está justo donde se cortan, este punto A y ese punto B están en la misma curva de indiferencia roja,
por lo menos tendrían la misma utilidad. A tendría la misma utilidad que B para el consumidor, porque están en la misma curva de indiferencia roja. Pero con el mismo razonamiento, C, que está en la curva verde, acá, tiene la misma utilidad que B, porque están en la misma curva de indiferencia verde. ¿Sí? Entonces, B tendría la misma utilidad que C. Por carácter transitivo, si A me es indiferente a B y B me es indiferente a C, entonces A me tendría que ser indiferente a C. ¿Sí? Para que se cumpla la transitividad. Y acá es imposible porque vemos que A tiene más de X, ¿sí? Y tiene más de Y, perdón, justo marqué X cuando era Y, pero lo mismo. Tiene más de Y y tiene más de X que C. Así que entramos en una contradicción. A y C no pueden tener la misma utilidad para el consumidor. ¿Sí? Entonces no se cortan porque se nos cae abajo la transitividad y la insaciabilidad, porque más es mejor. A es mejor que C porque no hay saciabilidad también. ¿Sí? Entonces, con ese razonamiento de la inversa, decimos que no pueden cruzarse las curvas de indiferencia. ¿Sí? Bien. Después, esto ya lo dije, lo de acá arriba ocupan todo el espacio de elección, es decir, cualquier punto, sea donde sea que yo lo ponga, es una canasta. Por ejemplo, acá puse un punto, bueno, mucho de X, poquito de Y. Bueno, ese punto está en una curva de indiferencia, porque es una canasta que él puede jerarquizar, él puede decir si la prefiere o no la prefiere o cuánto la prefiere. ¿Sí? Así que eso es, ocupan todo el espacio de elección. Cualquier punto en este plano XY pertenece a una curva de indiferencia. Y son convexas al origen, ¿sí? Ahora a eso vamos a llegar por ahí un poquito después, mejor. Significa que hay una sustitución imperfecta entre bienes con utilidad marginal decreciente. Y para aplicar eso, no sé si no será mejor con algún ejercicio más adelante. A ver. Y lo voy a, ahora a esto último que son convexas al origen voy a llegar ahora en un ratito. Déjenme, digamos, como changüí para más adelante que me acuerde de eso. Bueno, el ítem C dice represente en un gráfico, ¿sí? Las curvas del inciso A, con una curva de indiferencia, con las características generales que ya conocemos, la tasa marginal de sustitución y demás. Y después dice, obtenga la tasa marginal de sustitución entre dichos puntos para las sucesivas cantidades de atracciones culturales. Bueno, como decía hoy el ejercicio, ¿se acuerdan que decía B, A y C podrían pertenecer a una curva de indiferencia? Sí, si los unimos, esta curva verde tiene toda la pinta de ser una curva de indiferencia. Este sería un consumidor turista A, por ejemplo, ¿sí? Otro consumidor podría tener otra curva distinta y por ejemplo, G, A y C también podrían ser pertenecientes a otra curva de indiferencia, con un poco menos de inclinación acá, pero recuerden que es otro consumidor, un consumidor B, ¿sí? No es el mismo consumidor, ¿eh? Este y este son distintos consumidores, ¿sí? Pero acuérdense, entonces, la curva de indiferencia, si fuese así, esta verde o esta curva de indiferencia naranja, muestra los distintos puntos que le dan la misma utilidad a este consumidor B, ¿sí? G, que es 4 naturales y 1 cultural, le da la misma utilidad que A, que es 3 naturales y 2 culturales, y le da la misma utilidad que C, que son 2 naturales y 4 culturales, ¿sí? Y algo parecido pasa con el consumidor A, pero con otra relación acá. En este tramo es igual, A y C, pero acá, para compensarlo, porque tiene una cultural menos, le tengo que dar 2
naturales, ¿sí? A comparación del otro consumidor. Por eso digo que son distintos consumidores, ¿sí? Bien. Y después pide la tasa marginal de sustitución, y esto es exactamente lo que hicimos con la teoría de la producción de largo plazo. De hecho, todo lo que estamos haciendo con la curva de indiferencia es análogo a la producción en el largo plazo, que ustedes ya estudiaron, que en ese caso era un productor seleccionando trabajo y capital para producir lo más que pueda de un determinado bien, dado un presupuesto, o para minimizar los costos de obtener una determinada producción, ¿sí? ¿Se acuerdan el problema dual? Bueno, es lo mismo, pero acá en realidad en lugar de un productor es un consumidor, y en lugar de contratar factores, compra bienes, en este caso atracciones culturales y naturales, y en lugar de maximizar una producción, maximiza su utilidad, ¿sí? Pero el problema es el mismo. Y la tasa marginal de sustitución técnica, ¿sí? Acuérdense, este concepto es muy importante. La tasa marginal de sustitución técnica es la pendiente de la isocuanta, perdón, de la curva de indiferencia, la pendiente de la curva de indiferencia. Isocuanta se llamaba antes, cuando hablábamos de producción, justamente. Curva de indiferencia es la pendiente, si esta pendiente acá, por ejemplo, sería entre B y A, como dice acá. Entre B y A es la pendiente en este tramo, ¿sí? De la curva de indiferencia. ¿Y cómo se mide? Como el cambio que tuve que dar o hacer en la cantidad de atracciones naturales, esto es delta N, ¿sí? El cambio en atracciones naturales dividido el cambio en atracciones culturales, ¿sí? Acá le tuve que dar uno más, esto es delta atracciones culturales, ¿sí? ¿Por qué delta sobre delta? Porque así se mide la pendiente, el cambio en la variable dependiente, el cambio en la variable dependiente, dividido el cambio en la variable independiente, ¿sí? Esa es la pendiente. Vamos a poner por acá. Acuérdense, entonces la pendiente, como acá tenemos n, ¿sí? N, que es atracción natural, la pendiente es delta n sobre, y acá tenemos C, que son las atracciones culturales, sobre delta C, ¿sí? Y acá le agregamos un signo menos, en realidad, para olvidarnos del signo, en definitiva, porque como siempre la curva de indiferencia en los tramos que nos importan va a tener pendiente negativa, ¿sí? Como siempre va a tener pendiente negativa, siempre daría un número negativo esto. Por eso le agregamos un menos adelante para olvidarnos del signo, ¿sí? La pendiente de la isocuanta siempre es negativa, ¿sí? La tasa marginal de sustitución es una tasa a la que intercambia un bien por otro, entonces nos podemos olvidar del signo, porque digo, ¿cuántos bienes estás dispuesto a resignar de uno, por ejemplo, de gomitas, si yo te doy un alfajor más? Eso sería una tasa de sustitución para mí entre gomitas y alfajores, ¿sí? Bien, entonces, la tasa marginal de sustitución técnica, cuando nos movemos del punto B al punto A, ¿sí? ¿Cómo la calculamos? Bueno, en realidad, para poder calcularla, tenemos que tener los datos de qué canasta es B y qué canasta es A, ¿sí? En B tenemos una atracción cultural, ¿sí? Lo estoy marcando acá, y 5 atracciones naturales, ¿sí? Es lo que estoy marcando acá. Y en el punto A, vamos a pasar de B a A. Bueno, en el punto A tenemos, vamos a empezar por acá, 3 naturales y 2 culturales, ¿sí? Solamente poner estos 4 datos salieron de la tabla original. Vuelvo para atrás. Acá están. El punto B es 1, 5 y el punto A es 2, 3. ¿Sí? Son datos originales. Acá está.
Así que, ¿cómo es la tasa? Bueno, la tasa sería cuánto tengo que resignar de atracciones naturales, ¿sí? De 5 a 3 resigné 2, ¿sí? De 5 a 3 tuve que resignar 2 atracciones naturales para, estando en el mismo nivel de utilidad, tener una más de culturales, que acá está ese 1, ¿sí? Acá está mal, acá va un 2. Bien. Entonces, resigné 2 atracciones naturales por una más cultural, 2 dividido 1, 2. La tasa marginal de sustitución acá es 2. La pendiente es menos 2. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, sí, se entendió. Vamos con otro color con la siguiente para reforzar. Cuando paso de A a C, lo marco en el gráfico, paso de A a C. ¿Sí? Bien, en C tengo 2 naturales, acá está, 2 naturales y 4 culturales, que están acá. ¿Sí? 4 culturales. Bien. Bueno, entonces la cuentita sería, como siempre, delta N sobre delta C. Bueno, ¿cuántas naturales tuve que resignar acá? Acá resigné 2, perdón, una. De 3 a 2 resigné una. Menos 1 sería el valor, ¿no? El valor es menos 1. ¿Cuál fue el cambio en N? Menos 1. ¿Sí? Y el cambio en C fue más 2. Así que menos más, 1 dio 2, 0,5. ¿Sí? Acá la pendiente es 0,5. Negativo siempre. Cuando hablo de la pendiente es negativo. Cuando es la tasa lo puedo hablar en positivo, porque es una tasa de cambio. ¿Sí? Entonces, esto es lo mismo que hicimos en el ejercicio de producción de largo plazo cuando estábamos trabajando sobre las isocuantas, ¿sí? La tasa marginal de sustitución me decía, bueno, ¿cuánto resignaba del bien? En ese caso eran factores. Sobre el eje vertical, tengo que resignar, ¿sí? Para, aumentando las del eje horizontal, mantener la misma utilidad. Acuérdense que siempre estoy en un nivel de utilidad que es la verde. La verde es una curva de indiferencia que significa que el individuo es indiferente entre el punto B, el punto A y el punto C. ¿Sí? Así que así se calcula la tasa marginal de sustitución. De la misma manera, pero no entro en el detalle, pero exactamente igual, está hecho acá para el otro tipo de consumidores, con la salvedad de que este tramo es igual, ¿sí? Por eso da 0,5, acá va un 2. ¿Sí? 0,5. Y acá no es tan inclinado como el otro, ¿sí? El punto, en lugar del punto B es el punto G, entonces me da una tasa acá de 1, ¿sí? Pero, digamos, lo importante, si se entendió el caso de la izquierda, el de la derecha es simplemente hacer exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. ¿Tiene alguna duda, alguna consulta? Hasta acá, ¿cómo vamos con esto de la tasa marginal de sustitución? Bien, bien. Bien. Entonces, recordemos, la tasa marginal de sustitución entre los dos bienes para un consumidor, porque puede diferir para cualquier otro consumidor, acuérdense, es la relación a la que cambia un bien por el otro, ¿sí? Manteniendo el mismo nivel de utilidad. Manteniendo el mismo nivel de utilidad. Eso es importante. Otra cosa importante es que esa tasa marginal de sustitución, como estamos hablando de cuánto cambia de un bien por otro, la podemos decir en números positivos. ¿Sí? Acá está en el lado izquierdo 2 y 0,5, por ejemplo. Pero tenemos que acordarnos que la tasa marginal de sustitución se calcula también de la misma manera que se calcula la pendiente de la curva de indiferencia. Y cuando hablemos de la pendiente de la curva de indiferencia, la pendiente en realidad siempre es negativo, ¿sí? Siempre es negativa,
Porque justamente para estar en una misma nivel de satisfacción, bienestar, utilidad, como quieran llamarlo, si tengo más de un bien, tengo que tener menos del otro para estar en el mismo nivel de utilidad, ¿sí? Porque dijimos, si me dan más de un bien y más del otro, voy a tener más utilidad. O si me dan menos de un bien y menos del otro, voy a tener menos utilidad. Ahora, si me dan más de uno y menos del otro, puedo estar en el mismo nivel de utilidad, ¿sí? Ese es el segundo punto. Entonces, por eso la pendiente de la curva de indiferencia es negativa. La tasa marginal de sustitución es el mismo valor, pero nos podemos olvidar del signo, porque es la tasa la que cambia un bien por otro. Así que la podemos decir en positivo, como está calculado ahí abajo. Y lo otro es que cuando, vamos a decirlo así, y esto ya no es lo que me quedó pendiente hace un ratito, voy a agarrar otro color, a ver, azul. Fíjense, cuando está en el punto B, ¿sí? Cuando está en el punto B, tiene muchas atracciones naturales, 5, y solo una cultural, que es poco, ¿sí? Parece poco, 1 y 5. Entonces está dispuesto, con tal de tener una actividad cultural más, está dispuesto a ceder 2 unidades del otro bien, en este caso, actividades naturales, para llegar al punto A. ¿Sí? ¿Eso por qué? Porque en el punto B, actividades naturales tiene muchas y culturales tiene pocas. Entonces está dispuesto a, con tal de tener un poco más del bien escaso, resignar bastante del bien abundante. ¿Sí? ¿Se entiende? Y después esa relación va cambiando, porque ya después del punto A para el punto C, fíjense que está dispuesto a resignar por 2 unidades de culturales, solo una actividad natural, de atracción naturales, ¿sí? Entonces, la relación de cambio cambió. De hecho, acá nos dice la relación. Al principio está dispuesto a ceder 2 naturales por una cultural, y ahora está dispuesto a ceder 0,5. ¿Sí? Sería para una, el 0,5 estaría por acá. ¿Sí? No está dispuesto ni siquiera a ceder una entera. ¿Se entiende? Y eso es por 2 motivos. Primero, la utilidad marginal es decreciente. ¿Se acuerdan? Que ayer hablaron un montón de esto con Ramiro. Si la utilidad marginal es decreciente, del bien que tiene mucho, la utilidad marginal es alta, y del bien que tiene poco, que es este, la utilidad marginal es baja. Perdón, al revés. La utilidad del que tiene mucho, la utilidad marginal es baja, y del que tiene poco, la utilidad marginal es alta. Y eso en realidad es otra forma de decir, si yo tengo un bien mucho, en abundancia, estoy dispuesto a ceder bastante de ese bien con tal de obtener más del otro que me es escaso. ¿Sí? Vamos a poner otro ejemplo, a ver. Supónganse que voy a la cancha, ¿sí? Y me compro, digamos, tengo hambre, está por empezar el partido y digo, bueno, me quiero comprar algunos panchos y algunas gaseosas, ¿sí? El pancho, bueno, hace mucho que no voy a la cancha, pero el pancho estándar no es muy grande, el vaso de gaseosa hay distintos tamaños, pero el vasito de gaseosa a veces es muy chiquito. Con uno y uno no me va a alcanzar, digo, voy a pensar en varios. Bueno, entonces, yo tal vez sea indiferente entre, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, si yo consumo, no sé, 4 panchos, por ejemplo, y 2 gaseosas, ¿sí? Por ahí, como 4 panchos es bastante, estoy dispuesto en realidad a comerme 4, en lugar de comer 4, comer 3, para tener una gaseosa más, para bajar un pancho con una coca, digamos, 1 y 1. Pero si sigo haciendo la conversión, por ahí no me conviene ya, porque de 4 panchos bajé a 3.
Si ahora de 3 panchos bajo a 2, digo, uy, a ver, no me quedaré con hambre, con tal de tener una gaseosa más. Capaz que digo, no, para compensarme por esto, no me des una gaseosa, dame 2 gaseosas, 3 gaseosas, porque no quiero resignar del bien que es escaso. Y ni hablar si de 2 panchos voy a bajar a 1 pancho. Digo, no, me voy a quedar con hambre. ¿Me podés compensar con una gaseosa? No, te voy a decir, no, salvo que me des muchas gaseosas, que digo, bueno, le doy a toda mi familia gaseosas, porque, digamos, no quiero resignar ese pancho por otra gaseosa, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces, la idea es que cuando el bien es abundante, estoy dispuesto a cederlo más por el bien que es escaso, y viceversa. Si un bien es escaso, no quiero cederlo con tal de tener el otro que es relativamente abundante. Bueno, son razonamientos que, digamos, con el tiempo, con mucha lectura, se van incorporando. Bueno, después el ítem D dice qué comportamiento observa en la tasa marginal de sustitución del inciso C, a qué se debe el mismo, en qué casos dicha característica no se cumple. Bueno, lo que yo le decía es que la tasa marginal de sustitución es decreciente, ¿sí? Y es justamente por eso, porque no estoy dispuesto siempre a ceder, en mi caso, un pancho por una coca, un pancho por una coca, un pancho por una coca, no. Son sustitutos entre sí, pero también tienen cierto grado de complementariedad entre sí para mí. Entonces no son sustitutos perfectos, ¿sí? Y la tasa marginal de sustitución es decreciente justamente por eso mismo, ¿sí? Porque cada vez estoy dispuesto a ceder menos del bien abundante con tal de ir aumentando la cantidad del otro, ¿sí? En este caso, ¿sí? Acá estoy muy abundante de naturales y la pendiente es bien vertical. Estoy remarcando bastante. Sin embargo, cuando estoy por este punto, naturales ya es poco abundante, al contrario, es escaso, entonces ya no es vertical la tasa, sino que ya se hace más bien horizontal, ¿sí? Así que acuérdense, la tasa marginal de sustitución es decreciente. La tasa marginal de sustitución es decreciente. Salvo que los bienes entre sí cumplan algunas reglas muy particulares. Por ejemplo, si los bienes son sustitutos perfectos, o sea, si para mí fuera exactamente igual un pancho o una coca, lo cual no es real, pero supongamos que fuera así, si fueran exactamente igual un pancho y una coca para mí, yo estaría dispuesto a ceder un pancho por una coca, sí, y después otro pancho por una coca, sí, y otro más, hasta quedarme sin pancho, pero con muchas cocas, o viceversa, sin cocas, pero muchos panchos, yo estaría indiferente. Bueno, en ese caso los bienes son sustitutos, ¿sí? Se intercambian siempre a una misma tasa constante. ¿Cuál de los 3 gráficos estaría representando esa situación para ustedes? De estos 3 que están en ahora, ¿el de la izquierda, el del medio o el de la derecha? ¿Alguien que tenga ganas de...? ¿Nadie? Piensen lo siguiente, se sustituyen perfectamente, o sea, siempre estoy dispuesto a ceder una unidad de X por una unidad de Y, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo estoy acá y me dicen, mira, te voy a sacar una de X y te voy a dar una de Y. ¿Estás dispuesto? Sí, porque me da la misma utilidad. Bueno, entonces te voy a sacar otra de X y te voy a dar otra de Y. Acá puse 1 porque es el cambio, ¿no? Está bien, le digo yo, porque para mí son sustitutos perfectos. Bueno, te saco otra de Y para darte una adicional de X. Sí, dale, son sustitutos perfectos. O sea, esta relación 1 a 1 de sustitutos perfectos se cumple en este gráfico del medio, ¿sí? La curva de indiferencia, en el caso extremo, si los bienes son sustitutos perfectos, sería una línea recta, ¿sí? Dependiente negativa, ¿sí? Si los bienes fueran, para mí, sustitutos perfectos, ¿sí? Siempre estoy dispuesto a
intercambiarlos a una tasa constante. Yo hice una tasa 1 a 1, ¿sí? Un pancho, una coca. Estoy siempre dispuesto a intercambiar un pancho por una coca, pero la tasa podría ser 2 a 1. Para mí son sustitutos perfectos, pero el pancho es más grande, qué sé yo quiero cambiar 2 cocas por un pancho, por ejemplo. Entonces, pero siempre 2 por 1, 2 por 1, 2 por 1. Entonces, en ese caso, también son sustitutos perfectos, pero no sería la relación 1 a 1, pero también esto tendría pendiente negativa y sería una línea recta. Entonces, si los bienes son sustitutos perfectos, la curva de indiferencia sería una línea recta de pendiente negativa y la tasa marginal de sustitución técnica sería un valor constante. ¿Sí? En el otro extremo, si los bienes no son sustitutos perfectos, sino en el otro extremo no se pueden sustituir uno por el otro ni de casualidad, en ese caso los bienes son complementarios perfectos. ¿Sí? Y si los bienes son complementarios perfectos, es muy difícil encontrar ejemplos. Acá la profe que hizo Filmina, que es Alejandra, encontró lo que hacen a veces los libros. Es decir, bueno, yo me voy de esquí y como si los bienes se vendieran por separado, esquíes izquierdos y esquíes de pie derecho. Yo no tengo más utilidad si me dan más de este bien, pero no más del otro, porque en realidad yo necesito, si me dan un esquí derecho, que me den otro esquí izquierdo, ¿sí? Y ahí sí tendría mayor utilidad, porque ahí sí tendría 2 pares en lugar de 1, ¿sí? Entonces, cuando son complementarios perfectos, tener más de un bien no me da más utilidad. ¿Sí? Si yo estoy acá, 1 y 1, bárbaro. Si me voy acá, no tengo más utilidad, y acá tampoco, ¿sí? Porque son los bienes complementarios perfectos. No me da más utilidad tener más bien de uno. Se consumen conjuntamente sí o sí. ¿Sí? Entonces, en ese caso, la tasa marginal de sustitución técnica es 0 acá e infinita acá. Pero no tiene ningún valor intermedio, o infinito o es 0, ¿sí? Porque los bienes son complementarios perfectos, ¿sí? Entre medio de esos dos casos, ¿sí? Está el caso general, que es el que está graficado acá a la derecha, ¿sí? Yo tengo, bueno, justo este no me da la posibilidad de hacer un gráfico muy lindo, pero fíjense lo siguiente, entre medio de los dos casos, ¿sí? Acá tengo sustitutos perfectos, acá tengo complementarios perfectos. Entre medio está la curva con la forma que conocemos nosotros. La curva de pendiente negativa, así como un caso intermedio. ¿Qué significa? Que los bienes tienen cierto grado de complementariedad y cierto grado de sustituibilidad entre sí, pero no son ni complementarios perfectos ni sustitutos perfectos. ¿Sí? Bien, ¿se entendió? ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? Se entendió bien, profe. Bien. Perfecto. Acuérdense, esto es la misma mecánica que en las isocuantas de la teoría de la producción a largo plazo. Bien. Antes de ir a la encuesta Zoom y recreo, vamos a hacer encuesta y recreo todo junto. Vamos a hacer este ítem cortito que está acá, que es el ejercicio 3, que dice: complete con menor, mayor o igual la siguiente relación entre las tasas de sustitución de las visitas a atracciones naturales o culturales de 2 turistas A y B. ¿Sí? Entonces, la tasa marginal de sustitución de A es mayor, menor o igual que la de B. Y acá están los turistas, ¿no? A y B. ¿Cuál de estos 2 turistas tiene la preferencia sesgada a elegir atracciones naturales, o sea, N, y más que culturales? Interprete el resultado.
Bueno, el turista A, ya está puesto ahí el resultado y todo. Perdón, eso no quise hacer. Volvamos, borremos acá. Cambiemos de color. Tiene menor disposición a renunciar a atracciones naturales por cada atracción cultural adicional. ¿Por qué? Fíjense, este espacio es uno más, ¿en qué sentido? En C, que está acá. ¿Sí? ¿Se ve? Una unidad más. Supónganse que va de, no sé, de 3 a 4 en los términos que veníamos viendo. ¿Sí? Y fíjense que este consumidor, el A, está dispuesto a ceder, esto que está en verde, a ver si puedo cambiar de color, está dispuesto a ceder poquito, este poquito, ¿sí? Que está acá, de N, por esa unidad más de C. O sea, está dispuesto a ceder poquito de atracciones naturales por una unidad más de C, ¿sí? Por eso este valor delta N es chiquito en el turista A. Chiquito comparativamente ¿con qué? Con el turista B. ¿Sí? Chiquito en comparación con el turista B, que fíjense que para un mismo aumento, la idea de este gráfico es que esta distancia acá es la misma, es más una unidad de C, ¿sí? ¿Sí? Esta distancia es una unidad más de atracciones culturales que yo le estoy dando, ¿sí? Él está dispuesto a ceder bastante de N para obtener esa unidad adicional de C y mantenerse en el mismo nivel de utilidad, ¿sí? Entonces, este delta N, que es de la tasa marginal de B, es mayor que este otro, ¿sí? Este que estoy marcando ahora, es mayor que el este. Bueno, como delta C es igual, bueno, entonces delta N es mayor que en B que en A, entonces esto es menor, así, ¿sí? Delta C en los dos casos, lo estoy acá marcando con color rojo, es más 1. No, para que no quepa, digamos, duda de cuánto, en los dos casos acá este delta C es más 1. Y el delta N es lo que está marcando acá en verde, es mayor para el turista B que para el turista A. ¿Se entiende? ¿Esto qué lectura se puede hacer? Bueno, primero dijimos, el turista A no está dispuesto a renunciar a muchas actividades naturales por una más cultural. Si no está dispuesto, porque es menor la cantidad de atracciones naturales que está dispuesto a ceder por una unidad más de C que el otro turista. ¿Sí? Por lo tanto, tiene sesgo hacia las actividades naturales, comparativamente con el turista B, que entonces tendrá un sesgo mayor por las actividades culturales, ¿sí? Porque todo es relativo, ¿sí? En términos relativos, ¿sí? Entonces, conclusión, cuando las curvas de indiferencia son más bien verticales, como esta, ¿sí? Que estoy marcando ahora con el mouse, cuando son más bien verticales, el sesgo, digamos, la preferencia está más volcada hacia el eje que está acá. En este caso son las culturales, ¿sí? El B está más sesgado hacia las actividades culturales, ¿sí? Cuando la curva de indiferencia es más bien vertical, ¿sí? ¿Por qué? Porque está dispuesto por una más cultural a ceder mucho de las naturales, ¿sí? En cambio, el turista A, dijimos que estaba acá en verde, estaba dispuesto a ceder muy poquito de las naturales por una más de las culturales. Por eso el turista A tiene un sesgo mayor que el B hacia las naturales. Su sesgo está más hacia las naturales. Bueno, está dispuesto a ceder muchas naturales para tener una cultural más, ¿sí? Pero todo relativo, en relativo a B, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo puedo tener otro consumidor con
con curvas de indiferencia más planas todavía, y entonces tendría más sesgo hacia las naturales. ¿Se entendió? Eso último. Digamos, acá son bastante planas, tiene un sesgo hacia las actividades naturales. Y si fueran más planas todavía, más sesgo hacia las naturales que están en este eje. Y en cambio, cuando son más bien verticales, tiene una preferencia mayor, un sesgo, hacia las que están en este eje, que son las culturales. ¿Sí? Y si fueran más verticales todavía, más sesgo todavía hacia las actividades culturales, que son las que están en este eje horizontal. Bien, ¿se entendió esto último? Sí, se entendió. Bueno, ¿les parece hacer un recreo? Les voy a dejar como para el recreo la encuesta, ya que estamos. Porque aprovecho y hago recreo yo, en realidad. Son 4 preguntas, ¿sí? Vayan respondiéndolas ahora, si pueden, y después se quedan de recreo, o dentro de un rato, como ustedes quieran. Son las 5:45 pasaditas. Vamos a hacer más o menos 10 minutos para la encuesta y 10 minutos de recreo. Serían más o menos a las 6:05. ¿Sí? Más o menos 6:05, entre 6:05 y 6:10 continuamos. No sé si puedo pausar la grabación estando la encuesta. A ver, ustedes díganme si la encuesta sigue vigente. Yo ¿Está la la veo, encuesta? Emi, no sé los demás. Sí, yo también la veo. Sí, ¿Está sí, la se ve. encuesta? Bien, bueno, entonces yo pausé la grabación más que nada porque si después quieren volver a ver esta clase, eso es tiempo muerto. Así que bueno, me voy a servir un vaso de agua, nos vemos dentro de más o menos 15 minutos, 15 a 20 minutos. La encuesta es fácil, piénsenla, está ustedes tienen en el fondo también el gráfico, ¿verdad? ¿Se está viendo el gráfico? Sí, Es un gráfico donde hay dos ejes, X e Y, y una situación A marcada en rojo, una situación B marcada en verde. El valor de delta X, que es el valor que se mueve así horizontalmente, es el mismo en los dos, también, ¿sí? Así que, nada, ahí tienen algunas ayudas. En la primera fila está la fórmula de la tasa marginal de sustitución para que la piensen un poco, y después van haciendo las cuatro preguntitas de repaso. Nada, después las charlamos, ¿sí? Pero tranqui. Bueno, me voy a apagar la cámara, así me voy a servir un vaso de agua. Igual esto lo dejo funcionando para que ustedes voten.